Bueno, les voy a dar la palabra a Patricia Piccolini, que es la subsecretaria de Innovación y Calidad Académica de la Secretaría de Asuntos Académicos, quien va a presentar luego a nuestra invitada especial, Mónica Boreto. Bueno, Patricia. Bueno, buenos días a todos. Les contaba que Mónica Boreto, nuestra invitada de hoy, es abogada, es profesora de Derecho, está a cargo de la cátedra de editoriales y del autor en la carrera de edición, en Filosofía y Letras de la UBA, y también de la cátedra de Derecho Internacional Privado y Propiedad Intelectual en Internet en la Facultad de Derecho. Así que es una persona súper especializada en el tema que nos convoca hoy, que es cómo trabajar o cómo usar materiales amparados por derechos de autor en nuestra propuesta de enseñanza virtual. Así que los dejo con Mónica y después hacemos una ronda de preguntas. Gracias, Mónica, por venir a este encuentro. Bueno, hola a todos, gracias a ustedes, a la Universidad de Buenos Aires y al CITEP por este programa de capacitación en una emergencia. Todos nos veníamos capacitando, pero esto obviamente precipitó todos los plazos. Yo hago una mínima introducción y la idea es que todos los docentes pregunten sus dudas. La razón de ser de esta charla es orientar respecto del uso de material protegido por derecho de autor con fines bibliográficos. Cuando digo fines bibliográficos, entiéndase en un sentido muy amplio, con fines aplicados a la educación. A causa de que hoy a causa de la suspensión de los sistemas presenciales de la enseñanza, nos hemos visto todos obligados a virtualizar nuestras clases y dentro de ese proceso a la utilización de nuestros recursos bibliográficos, trabajos prácticos que pueden incluir material protegido por derecho de autor, imágenes, etcétera, etcétera. En primer lugar, la ley argentina no tiene excepciones para copia o uso de material protegido por derecho de autor para ninguna finalidad. La única excepción pequeña que tenemos es el mal llamado derecho de cita, pero esto excede por completo el derecho de cita. Entonces, partimos de la base de que todo material que se use debería requerir de la autorización de los titulares, entiéndase el autor y el editor. Punto, esa es la regla. A causa de los problemas que ha planteado este sistema con tan poquitas excepciones, casi ninguna del sistema argentino, es que se creó hace unos años atrás una institución que se llama CADRA, que administra los derechos reprográficos. Esto significa que se puede usar determinado material porque está bajo una licencia que esta entidad recaudadora, administradora y distribuidora de estos derechos, ha celebrado con la Universidad de Buenos Aires. El primer convenio data de 2015 y fue renovado en 2018. ¿Qué permite este convenio CADRA-UBA? La utilización parcial de material bibliográfico de terceros autores. Es decir, si tenemos dentro de nuestra bibliografía de la materia un libro, nos va a permitir esta licencia, libro de terceros autores, utilizar hasta un 20% o un capítulo completo, y si es una revista, una publicación periódica, la totalidad del artículo, o, reitero, también podría ser la totalidad del capítulo. Eso en el marco de autores nacionales. Si dentro de la bibliografía utilizásemos autores extranjeros, es decir, cuyas obras hayan sido publicadas fuera de la República Argentina, también cubre el uso de ese material el convenio de CADRA, porque CADRA tiene dentro de sus socios autores y editores argentinos, pero también tiene entidades similares que hacen la misma tarea en el resto del mundo. De lo que yo tengo conocimiento están incluidos los principales países, es decir, Estados Unidos, todos los países de la Unión Europea, del sudeste asiático, etcétera, con lo cual también estaría cubierto eso. Tercera cuestión, ¿qué pasa con los contenidos producidos por el propio docente?
Ese contenido, el docente es titular total, absoluto de ese contenido. El docente lo puede poner a disposición de sus alumnos o incluso de la universidad o de tercero de la forma que lo considere más conveniente. Él es el propietario de ese material. Para el uso de cátedras y demás, los campus que cada facultad tiene prevé la posibilidad de que, digamos, publiquemos nuestros apuntes, textos, trabajos prácticos, etcétera. Todo eso es material protegido por derecho de autor, pero acá el propio autor lo autoriza para su uso. Puede poner algún tipo de restricción que normalmente en el ámbito universitario se limita al password, es decir, esa contraseña que tiene cada alumno por la materia, facultad, etcétera, que le permite entrar al campus y acceder al material, es un filtro natural para que ese uso se limite solamente para lo que ese autor, docente, investigador previó. Más allá de eso, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, en 2016 adhirió al sistema de repositorios digitales. Ustedes lo pueden ver, después cuando concluya la charla podemos distribuir estas resoluciones por si alguien no las conoce, que es simplemente la mención de esa filiación institucional al pie de ese material. Si soy docente de la UBA y publiqué, es un ejemplo, ¿no? Derecho de autor, debería poner mi nombre como docente, los datos vinculados a la obra, pero mencionar esa filiación institucional. Esa filiación institucional implica que ese material en el ámbito de la UBA va a ir a un repositorio y va a ser utilizado y compartido únicamente con esos fines, es decir, fines didácticos, de investigación, etc. Ese sería el panorama general. Ahora escucho ustedes todas las preguntas que quieran hacer. Patricia. Yo quería preguntarte, Mónica, me queda clarísimo que si hacemos una guía de lectura, un trabajo práctico, lo ponemos en el campus, nosotros somos los autores, lo distribuimos libremente entre nuestros estudiantes, no hay ningún problema. Ahora, si nosotros publicamos un libro en una editorial tal, ¿también podemos hacerlo libremente o esto es un libro como si fuera un libro de tercero? Es como si fuese un libro de terceros, porque ahí habría que ver, en cada caso, ver el contrato de edición, pero normalmente son los editores de las obras publicadas los titulares de los derechos de explotación. Entonces, deberían contar con el permiso para utilizar ese material. En realidad, para lectura no hay ningún problema. Acá el problema se plantea cuando se hace una copia de ese material. Y esa copia puede ser la copia que se hace en el campus, porque la digitalización del contenido o la conversión de un texto en un formato analógico a un formato digital implica una copia, y ese es un derecho exclusivo que tiene el titular, en este caso el editor, ¿sí? Ahora, para material de lectura no hay ningún problema. El problema se plantea si va a permitir, si se puede permitir que el alumno haga una copia de ese texto. Y la respuesta en general es no, no tiene permiso para eso, excepto que ese editorial haya celebrado un convenio con Cadra. En términos generales, casi todos los editores tienen un convenio con Cadra que permite esa copia, dijimos, del 20% del libro, o del capítulo, o del artículo completo. Si es un autor extranjero, no va a haber problema porque Cadra tiene el convenio con las entidades de gestión extranjeras. El único problema que podría plantearse es que ese editor a quien ese autor dio permiso para que publicara su texto no fuese miembro de Cadra, en cuyo caso, excepcionalmente, ahí habría que pedirle un permiso por mail, solicitando autorización para usar el material de mi autoría con fines únicamente con fines educativos, y ahí sí hay que hacer en ese caso hay que hacer una descripción, en qué materia, en qué lugar se va a utilizar, qué cantidad de alumnos, qué cantidad de copias potencialmente se podrían hacer de ese material. ¿Por qué ocurre esto? Porque, aunque parezca un poco
extremo, el problema que se ha planteado con la tecnología digital es que una cosa era la copia en el entorno analógico, pero otra cosa muy distinta es la copia en el entorno digital. Porque una fotocopiadora en una universidad que fotocopia un libro le causa daño al editor, pero es un daño limitado a 100 copias, 200, 1000, pero en el entorno digital, una vez que hay una copia sin protección, la capacidad de reproducción es ilimitada y ya nadie va a comprar ese libro porque lo pueden bajar gratis y donde el original y la copia son idénticos. No hay una pérdida de calidad, no hay un envilecimiento en la calidad de la copia en el entorno digital. Por eso es la razón de ese tipo de restricciones. Pero entiéndanme, eso es excepcionalísimo, porque es raro que algún editor no sea miembro de CADRA, o si es extranjero, con certeza. A ver, agrego algo y discúlpenme que son cuestiones jurídicas. En la Unión Europea hay una directiva del año 2001, 29 de 2001, que el tema del uso y las copias con fines educativos está bajo lo que se llaman licencias obligatorias. Cualquier docente y cualquier universidad puede sacar copias, casi diría libremente. La única limitación que tiene es que sea en el ámbito educativo y esa universidad tiene que pagar la licencia al editor. No es el docente, sino la propia editorial, perdón, la propia universidad la que se encarga de gestionar las licencias, pero no hay que pedir permiso previo, ahí se pueden usar, porque existen excepciones para uso educativo, excepciones al carácter exclusivo del derecho de autor para utilizar material con fines, cuando digo fines educativos, entiéndase en sentido amplio, docencia, investigación, crítica literaria, etc. ¿Qué cosa podría ocurrir? Uso de fotos, imágenes. No sé si se les plantea si hay gente de alguna facultad donde por ahí utilicen ese tipo de material. Cuando digo, esos son técnicamente obras artísticas, reitero, fotografías, retratos, mapas, croquis, planos, infografías, etc. Se pueden usar, bueno, aplican las mismas reglas, sino que acá no hay un uso parcial posible. Yo no puedo usar un 20% de un mapa. Podría ser por ahí, pero normalmente en las obras artísticas, entiéndase por artística las visuales, ¿no? El uso normalmente es del 100%, porque es incompatible un uso parcial para una carrera donde se estudia artes plásticas, por ejemplo. Yo no puedo usar el 20% de una obra, de un cuadro de Picasso para explicar una técnica. Necesito usar la totalidad del material. En general aplica el mismo criterio, sino que ahí hay otras entidades de gestión que regulan esos derechos, pero también tienen mecanismos similares al de CADRA de uso con fines educativos. En España es famosa una que se llama VEGAP, acá en Argentina hay una que regula los derechos de los artistas visuales, ahora no me acuerdo el nombre justo, pero es un equivalente a VEGAP. Nada, tienen que fijarse, si yo no tengo ningún problema de atender todas las consultas que ustedes me hagan llegar de acuerdo a la especificidad de su materia o de facultad, de carrera o de lo que sea, del mismo modo que lo estamos hablando ahora, queda abierto por ahí por mail o lo que sea, consultas puntuales, de materiales puntuales, que podemos hacer un pequeño trabajo de investigación del uso de ese material o la forma en que se va a usar. Mónica, hay algunas preguntas en el chat o algunas observaciones, entiendo que muchas las fuiste respondiendo, pero por las dudas de que haya alguna variación en la respuesta te las hago. Las puedo ver yo acá las preguntas. Perfecto. Si les parece, una por ¿cuál es la primera? Sofía Dávila, no. Ahí más arriba hay una que después de Judith, que dice buen día muy claro, 11:16 empieza la primera. Perfecto. Es que muchas. En el caso de subir material fílmico. Sí, a ver, denme un segundito. Bueno, no le encuentro la pregunta. Traumatólogo, un segundo. Bueno, no encuentro la pregunta, pero material fílmico. Te la cuento, dice, en caso de subir material fílmico, ¿es necesario subirlo completo? ¿Estaríamos restringiendo los derechos?
Claro, efectivamente, lo mismo que dije de las obras visuales aplica para el material fílmico, toda obra audiovisual, multimedia, incluso hay áreas que pueden llegar a usar videojuegos, o pasa lo mismo, puede ser que necesiten usar los que estudian cine, los que están en áreas de artes, eh, puede que usen materia parcial, pero en la mayoría de los casos van a necesitar utilizar la totalidad del material. Ahí sí hay pequeños problemas. En primer lugar, porque lo que dijimos de CADRA aplica para el texto. No se olviden que CADRA es una entidad que administra derechos reprográficos de la industria editorial, autores y editores de libros, revistas, textos, ¿sí? En el caso de las obras audiovisuales, la entidad que regulaba eso, pero en este momento no administra esos derechos, originalmente fue Argentores. Después se dividieron porque el tema del audiovisual tiene su complejidad. El audiovisual no es lo mismo el cine que la televisión, y dentro de por ahí de la televisión o del cine no es lo mismo un documental que una ficción, y así hay una larga lista de situaciones de obras audiovisuales que comparten el formato que es audiovisual. El formato está por ahí nomás, pero digamos, el medio es audiovisual. Todo lo demás tienen diferencias muy importantes y significativas. No hay en la Argentina una entidad que solo administre derechos de obras audiovisuales. Lo que es televisión lo hace actualmente Argentores, lo que es cine se divide en los productores, una entidad que se llama EGEDA Argentina, y los directores en otra que se llama DAC, con lo cual habría que ir pidiendo permiso a cada uno de ellos porque no tienen lo que se llama las black licenses o licencias en blanco, licencias de repertorio, y si tiene música habría por la parte musical que pedirle a SADAIC, lo cual es bastante complejo. Mi opinión en esos casos es que en esas áreas que realmente utilizan mucho material audiovisual, si no tienen un permiso, en este momento es la oportunidad para gestionarlo con motivo de que hay un decreto del Poder Ejecutivo que ha virtualizado obligatoriamente la totalidad de la enseñanza, en realidad todos los niveles de la enseñanza en la Argentina, pero en el nivel superior, si yo estoy en una facultad que enseña cine o algún tipo de arte, no puedo no trabajar con ese material. Así que en esos casos, por favor, mándenme en privado, o no es privado, sino mándenme aparte, que yo los voy a ayudar o orientar a gestionar la autorización para esos fines y tratar de obtener una licencia de repertorio. Significa que el docente no va a tener que individualizar qué obras va a usar, sino obtener una licencia de cualquier material que estime pertinente para la materia que está dando. Hablan de, te hago dos preguntas en una, sí, hay una que menciona qué pasa con los materiales que ya están subidos en Internet, que pueden bajarse de Internet, y la otra dice, no entiendo cómo es eso de material de lectura, si yo copio un párrafo de un libro en mi aula virtual para que ese estudiante lo lea, ¿eso se puede hacer? Y luego videos de técnicas quirúrgicas, como interrogante. Bien. Bueno, a ver, los fragmentos de textos. Los fragmentos de textos pueden encuadrar dentro de la cita o el derecho de cita, que esa es la única excepción realmente permitida en la Argentina. Lo único que tenemos acá en nuestro país es que tiene una limitación cuantitativa y cualitativa. Artículo 10 de la ley 11723. Y la que importa acá, en este caso, es la cuantitativa, porque la cualitativa justamente es para usos didácticos, de investigación, etc. La cuantitativa es hasta 1000 palabras, o la parte pertinente del texto necesaria para esa finalidad. Normalmente las citas son citas de autoridad o citas de ilustración o de referencia. Supongamos la gente de, no sé, de letras, que pueden utilizar fragmentos para analizar un estilo literario, digo cualquier ejemplo, ¿no? Ahí se puede usar. Recuerden ese problema de hasta 1000 palabras, pero en términos generales, con cita iría hasta 1000 palabras, el resto entra dentro del marco de CADRA porque ahí son textos. Donde es más conflictivo es cuando queda fuera del texto, donde CADRA no tiene un ámbito de aplicación y hay que requerir algún mecanismo de autorización para
A ver, eso es para actuar legalmente y hacer las cosas lo más prolijas posible. Posiblemente dentro del marco de la UBA, si tenemos un detalle de facultades, materias, carreras, que utilicen mucho material que no sea texto, haya que solicitar alguna licencia obligatoria para usos con fines educativos. Lo digo así muy genéricamente, pero yo me comprometo a hacerlo en forma libre y gratuita como una contribución a poder resolver este tipo de problemas, porque no hay tiempo de hacer otra cosa, no se puede sacar una ley, no, nada, pero sí un permiso, una licencia obligatoria para estos usos. Perdón, me quedó sin contestar lo del uso de procedimientos quirúrgicos, ¿correcto? Los procedimientos se equiparan a los métodos y eso a su vez se equiparan con las ideas, que se trata de material exceptuado de protección por el derecho de autor. El derecho de autor no protege ni ideas, ni métodos, ni sistemas, ni procedimientos, porque se ha considerado que todos estos recursos están en el dominio público, porque si alguien se apropiase de una idea o de un... Recuerden que solo existen 36 ideas con las cuales se corresponden 36 estados dramáticos que vienen de la antigüedad, que son recreados inveteradamente. Entonces eso tiene que estar en el dominio público. Es muy complejo la idea, hay un principio que se llama idea-expresión, que no lo vamos a desarrollar acá, muy complejo para determinar por qué la idea no puede estar protegida, porque afectaría enormemente el desarrollo de la ciencia y de las artes y el conocimiento en general. Así que tranquilo la gente de medicina, que esos procedimientos están exceptuados del derecho de autor. Lo que sí, por una cuestión ética, si ese procedimiento lo creó un médico tal o cual, sería correcto la mención, es un homenaje a quien desarrolló esa metodología. Hay una que dice con el tema de las películas, dice nosotros tenemos cursos de cine debate, si la película no se puede descargar, se puede ver online y Sí. Luego se puede incorporar como bibliografía el link de un libro en PDF que está subido a internet. Perfecto. Te hago la tercera, que está relacionada, me parece, con algún films. En la cátedra donde trabajo estamos generando fashion films pequeños, y nos pasó lo mismo con canciones de fondo. Bueno, voy contestando, si me olvido algo, Silvia, por favor, me lo corre. Lo que está publicado en Internet, ese es todo un tema. Si decimos en el caso del cine, que está publicado porque está disponible en una plataforma, ejemplo Netflix, obviamente que se puede usar porque Netflix se financia son llamados modelos de suscripción. Si alguno de los presentes está suscripto a la plataforma no le va a importar en sí que lo usen. Además, con el agravante, o en este caso, con el beneficio de que en el caso de Netflix tiene domicilio legal en Estados Unidos y bajo la ley de Estados Unidos ese es un uso amparado por el fair use o el fair dealing, un uso leal o honesto, porque reitero, es con fines educativos. Acá no se afectan los tres pilares básicos del derecho de autor, no se afectan los intereses legítimos del titular, no causa un perjuicio. No es un caso individual. Cuando decimos individual o particular, no quiere decir que sea uno solo, sino que se utiliza solo como material de esa cátedra. Y no afecta la normal explotación de la obra. No hace que Netflix pierda un cliente por este uso con fines educativos que puede hacer la cátedra tal o cual. Así pero Mónica, te interrumpo porque ahora me genera una duda a mí, perdón que te interrumpa, pero en el caso de que yo como profesora decida usar Netflix, mis estudiantes deberían tener una cuenta de Netflix, y sería para Netflix un negocio perfecto en realidad para que todos mis estudiantes se registren en la plataforma, a menos que les comparta mi contraseña a todos y colapse el... A ver, yo me refería a que uses tu contraseña en el aula, si vas a utilizar ese material audiovisual, una serie o lo que sea, con fines de crítica de cine, digamos, imposible que se estudie cine sin ver cine, ¿se entiende eso? No, los alumnos, vos no podés compartir la contraseña, porque además
depende del modelo de suscripción, pero tiene un límite, creo que 5, el familiar o la suscripción básica, creo que son hasta 5 ventanitas o 5 personas que podrían usarlo, 5 terminales, digamos. Pero no, eso no obsta a que el docente pueda en el aula usar su suscripción con ese, reitero, siempre con un fin educativo. Ahora, si ustedes lo filman, lo reproducen y lo distribuyen, recuerden que eso tiene prohibición de copia, porque es un acto de comunicación pública. Netflix, cuando pone contenidos a disposición, lo mismo Spotify, no importa si es un audiovisual o es musical, lo que están haciendo es poniendo a disposición del público sin posibilidad de copia el contenido. Nada obsta a que el profesor de lo que sea, con su suscripción, exhiba ese contenido con fines educativos. Lo que no van a poder hacer es que tengan el alumno puede suscribirse y utilizarlo, en su caso lo que sea, pero va a tener que suscribirse o acceder a través del aula cuando el profesor utilice su suscripción con ese fin educativo. Recordame, Silvia, la otra pregunta que me olvidé. Ya vamos, bueno, PDFs que se puedan, no sé si ya le respondiste, bibliografía de PDFs de materiales que ya estén subidos, y el otro era, ese ya lo respondiste, el otro era, estamos generando fashion films pequeños, y nos pasó lo mismo con canciones de fondo. Esto debe ser en la edición, ¿no?, de videos. Bien, no, ahí tienen otro problema. Si lo van a subir a plataformas como YouTube, no van a poder, porque YouTube utiliza lo que se llaman medidas tecnológicas. El Content ID de YouTube es una restricción muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienen, a ver, hago una explicación previa para que me entiendan. Para poder proteger contenidos en Internet, hubo que reformular todo el sistema del derecho de autor en un tema puntual que es la protección. ¿Por qué? Porque en el entorno analógico el sistema de protección era diferente. En el entorno digital hay que sumar la legislación que prohíbe el uso sin autorización, más las DRM o mecanismos tecnológicos, sobre todo de restricción de la copia. ¿Por qué? Porque lo que dije al principio, la copia en Internet destruye las industrias de la copia. Así le pasó el caso Napster, destruyó la industria de la música que tuvo que reinventarse a partir del 2001 con Napster y el intercambio de archivos, P2P, etc. Entonces, si yo utilizo música casera, la compongo yo para animar un video y después lo subo a YouTube, no hay ningún problema. Es más, YouTube me va a ofrecer incluso monetizarlo, me va a dar un montón de opciones de uso libre y gratuito, de uso, etc. El problema es si yo en un video que hago en casa utilizo música grabada. Cuando digo grabada, es una música que está fijada en un fonograma y está protegido por derecho de autor. Todo ese material es material con licencia y YouTube pone unos filtros que filtran material protegido por derecho de autor, lo bloquea previamente, lo bloquea previo al uso. Cuando vos lo subís, en realidad nunca lo podés subir, porque YouTube te está diciendo, estás usando, y a lo mejor son segundos de una canción de fondo, pero esa canción es de los Rolling Stones o de, qué sé yo, de Charly García, lo que sea, pero es material protegido, significa que ha sido grabado, y ahí hay derechos de los autores musicales, de los productores de fonogramas, de los intérpretes, etc. Entonces, reitero y para cerrarlo, si ese video lleva música, digo casera, música que no proviene de una grabación fonográfica, no hay ningún inconveniente. Si tiene una grabación fonográfica de fondo, ojo, porque se lo va a bloquear YouTube. No pasa el filtro, y les digo eso con certeza. Bien, siguiendo con esta línea de los videos y de la producción audiovisual, una profesora pregunta cómo se pueden proteger videos realizados por nosotros. Bien. Bueno, excelente. Los videos autoproducidos es una obra protegida por derecho de autor, es una obra audiovisual cuyos titulares son el guionista, el productor del video, el director, y si tuviese música compuesta a ese efecto, una banda sonora original para ese video,
Todos esos son los titulares. En la práctica les recomiendo, porque seguramente no son productores profesionales de audiovisual, que hagan el registro y se pongan de acuerdo quién va a ser el productor porque es el titular y el dueño de ese video. Entonces, cuando van a hacer el registro, que les recomiendo que lo hagan como obra audiovisual, depende del género, puede ser documental o lo que sea, pónganse de acuerdo quién va a ser el titular. Hagan un pequeño contratito, un acuerdo, es totalmente informal, o se ponen todos como coautores, pero eso genera un problema cuando hay que pedir utilizar, cuando alguien, un tercero, quiere acceder a ese material y hay 4 o más autores, le va a tener que pedir permiso a los 4 o 5, lo que sea. Entonces, para facilitar el registro y la explotación posterior, más allá del uso que tiene el propio autor de ese video, les recomiendo que hagan eso, porque además si después lo suben a una plataforma o lo que sea, puede ser usado por terceros. La segunda recomendación con respecto a los videos y cualquier material que suban a internet. Todo lo que uno sube a internet pasa automáticamente a ser una obra publicada, deja de ser inédita, es decir, sale de la órbita, de la esfera personal o privada del creador y pasa a ser una obra publicada. Esa obra publicada tiene varios condicionamientos. Uno, el país de origen. Si yo lo subo por un sitio web localizado en la Argentina, localizado significa que ha sido registrado en la Argentina, esa obra va a ser país de origen en la Argentina y se va a aplicar al resto de su vida útil, son muchísimos años, la ley argentina. Si yo lo publico por primera vez en YouTube, el país de origen es el país donde tiene el domicilio legal YouTube. Es un ejemplo nada más. Es importante cuando publicamos algo en internet, sea texto, video, fotografías o lo que sea, lo hagamos con algún tipo de restricción tecnológica, aunque sea la más simple de todas, que es un PDF. Que además pongamos el símbolo del copyright, que diga derechos reservados, con los datos del autor o los autores, si hay autores, traductores o en las obras audiovisuales hay muchos aportantes artísticos, tendrían que estar mencionados todos, y siempre un dato de contacto, por si alguien quiere usarlo, con quién se comunica y a dónde. Es concretamente una dirección de correo electrónico donde dice, para utilizar este material, solicitar autorización a ... autorreferencia, Mónica Boreto, boreto@gmail.com, un ejemplo. No se olviden de eso, que es importante, porque aún la buena fe del que quiera usar, supongo que el material que suban normalmente es un material que a alguien más le va a interesar, es importante además, difunde ese conocimiento, difunde al autor, háganlo con estas pequeñas medidas de seguridad. Bien, hay 2 preguntas, una relacionada con el uso de los archivos de tesis doctorales que están publicadas y otra, ¿qué sucede con los trabajos prácticos de alumnos de años anteriores? ¿Se pueden mostrar? Bien. Es muy importante que los trabajos prácticos, trabajos monográficos y en general material que producen los alumnos o que producen docentes investigadores en el marco de trabajos de investigación de campo, para tesis, maestrías, de tesis de doctorados, maestría o lo que sea, si se va a usar por el propio autor, no hay ningún inconveniente, además lo puede subir a un repositorio, como él es el propietario, puede disponer libremente del material. Ahora, ¿puede el docente disponer del material que han creado sus alumnos? La respuesta es no, sin el permiso de los alumnos. Entonces, cuando soliciten trabajos prácticos, por lo menos nosotros en la cátedra lo hacemos, monografías y demás, sobre todo las monografías que sirven para que los alumnos de años posteriores puedan tenerlo de referencia, siempre solicitamos la autorización, no para publicarlo, es si la cátedra decide publicar ese trabajo, requerimos del grupo, en el caso nuestro utilizamos monografías que son grupales, si el grupo presta conformidad para que ese trabajo pudiese ser publicado por la cátedra exclusivamente en el campus y para fines exclusivamente de la cátedra. ¿Por qué? Si ustedes ponen la autorización para publicar y después no lo publican, el alumno podría decir, o los alumnos podrían decir, y profesora, ¿por qué no me publicó mi trabajo?
esa publicación tiene que ser un derecho del docente, no la obligación del docente de tener que publicarlo, porque me atrevo a decir que de 100 trabajos que sean publicables, porque uno elige en la calificación, elige los mejores, que son los que sirven de modelo. De hecho, muchos de ellos son reprobados y no merecen ser publicados, pues son un ejemplo de lo que no hay que hacer. Bueno, por supuesto que dependerá de los recursos pedagógicos que cada docente, cada cátedra, etcétera, utilice, ¿verdad? Pero recuerden eso, pedir permiso al autor, porque no deja de ser, perdón, el autor acá es el alumno, pedir permiso para publicarlo, y después, bueno, evalúen eso si ustedes se toman la facultad de publicarlo o la obligación de publicarlo. Después, en el mismo marco, ¿qué pasa con los directores de tesis sobre la autoría? Hay trabajos de tesis que prácticamente son una coautoría entre el director de la tesis en las distintas formas, ¿no? Que puede tener una dirección de tesis, que puede ser colegiada incluso, con el tesista. Hay todo un problema ahí de derecho de autor. En general se le atribuye la titularidad al tesista, pero podría ser una coautoría con él o los directores. Eso es una cuestión que tienen que resolverlo el conjunto, los tesistas con los autores, y si eso se va a publicar, decidir quién es el autor y mencionar, a mí me parece que es muy importante que se mencione al director de tesis, director del trabajo, en fin, ¿por qué? Y porque parte de la calidad de ese resultado, en sentido positivo o negativo, una mala tesis también es una mala dirección del director, ¿verdad? Un mal trabajo del director, una buena tesis, un buen trabajo del tesista y un buen trabajo de quien la dirigió. Entonces, importante la mención de los que hayan participado, la autorización para publicarla, y bueno, la UBA, como saben, las tesis que son aprobadas deben ir obligatoriamente al repositorio. Mónica, te hago una pregunta que Gladys repite porque no quedó respondida y yo la pasé, creo que yo la pasé por alto pensando que ya estaba, que ya la habías respondido. ¿Se puede incorporar como bibliografía el link de un libro en PDF que está subido a internet? Perdón, muy importante. La respuesta es sí, y sí, sin ningún inconveniente. Los links son de uso libre, completamente disponible. El link, lo único que les aclaro con el tema del uso del link es que no lo pueden intervenir. Es decir, no pueden agregarle algo más o modificarlo. Si el link lo único que hace es conectar o una orientación, no deja de ser el link un enlace con la publicación original, donde ese autor o de ese titular publicó originalmente ese trabajo. Y les agrego un comentario. Hay un caso en el marco de la Unión Europea, que es el caso Svensson, donde el Tribunal de la Unión Europea, sobre el uso de links o enlaces, se implicaba lo que se llama un público ampliado y requería autorización y pago de regalías por los usos de links. La respuesta del tribunal ha sido categórica: no, el link, en la medida que no sea intervenido, que no agregue nada y que no vaya a ser usado con publicidad, pero acá el caso es siempre con fines educativos, es de uso completamente libre y es lo recomendado. En lugar de transcribir contenidos, cuando ese contenido ha sido publicado en un sitio web, usen el link, porque el alumno va a acceder sin ningún inconveniente y el profesor se evita todos los conflictos que podrían implicar que haga una copia, aunque sea total o parcial, de ese contenido. Eso está prohibido, pero el uso del link es completamente permitido y recomendado. Acá Alejandra, en relación a esta intervención, dice, pero si el link es para descargar el libro, pero no fue subido por el editor o el autor del libro. No, en ese caso no, porque el link tiene que ser legal. Los derechos de autor tienen que tener lo que se llama legalidad en toda la cadena de licenciamiento, es decir, de la autorización inicial del autor para que sea publicado y después la del editor, donde fue publicado, para que terceros lo usen. Porque el link lo que produce es un acto de comunicación pública y eso se puede hacer. Lo que yo no puedo hacer es copiar, porque la reproducción, la copia es lo que está prohibido. Yo no puedo copiar el contenido del link sin cometer una infracción.
¿Se entiende? No sé, creo que está preguntando igual otra cosa, ¿no? Entiendo que si yo tomo un Dale libro que alguien subió de manera particular a internet y tengo el enlace, tengo el link, pero no es de no, la editorial. no, ¿Quién porque comete la infracción? ¿El que usa el link o el que ambos, subió? ambos. Ambos. Claro, porque hay un principio, todo el derecho penal implica siempre una responsabilidad solidaria en los que han participado en ese acto ilícito. Si alguien, hay un montón de ejemplos que no los quiero dar acá, de la industria, sobre todo editorial, y de las universidades. Por suerte no de la UBA, pero hay una famosa de Lanús, que no lo voy a mencionar porque es un poco odioso, pero yo no puedo subir un contenido a internet sin los permisos requeridos. Lo que puedo hacer es usar el link legal, digamos, del editorial. El autor puede autoeditarse y publicar un artículo, un texto, etcétera. Pero si yo utilizo el link o ese enlace como bibliografía, tiene que ser legal, desde principio a fin, porque si el autor, a ver, ningún autor sube algo en forma clandestina porque es el autor, si lo subió en internet es de su autoría. Ese link, si está publicado con los permisos suficientes, ese link se puede usar porque lo publicó el autor. Lo que yo no puedo usar es, voy a dar el ejemplo al final de este profesor de Lanús, creo que era un profesor de filosofía. ¿Y qué pasaba? Que utilizó material de Derrida, de 4 autores, pero 3 estaban en el dominio privado, 2 franceses y un alemán. Entonces, ¿qué hace? Hace una traducción él y sube esos textos, no me acuerdo si subió los originales más la versión traducida, con fines educativos y sin fines de lucro. La realidad es que no tenía los permisos ni de los autores, ni de editoriales, además de editoriales muy importantes, de autores muy importantes. Sobre todo que esos libros estaban disponibles en la Argentina. Por supuesto, un libro disponible en la Argentina tiene un costo para el alumno y supongo que el docente de buena fe lo que ha querido o lo que quiso hacer es facilitar el acceso a ese contenido, pero eso está prohibido. Hoy eso se eliminaría con el uso del enlace, porque la mayoría de esos contenidos están disponibles legalmente en Internet. No sé si contesté, porque a lo mejor... En esta misma línea, Alejandra pregunta si la cátedra compra el libro electrónico, ¿se puede compartir libremente? Bueno, la cátedra me tendría que informar qué es exactamente lo que compró. Porque una cosa es comprar, a ver, voy a dar ejemplos, y ustedes me dirán en cuál de las dos situaciones están. Cuando uno tiene un dispositivo llamado ebook, pero no me refiero al libro electrónico, sino al dispositivo que aloja contenidos digitales, como el e-reader de Sony o el de Amazon, yo en realidad no tengo ningún libro. Yo compré una licencia para acceder a ese contenido como comunicación pública en streaming. Por eso es que yo lo puedo ver cuantas veces quiera, igual que una película en Netflix, pero no voy a poder descargarlo en un dispositivo propio, no voy a poder hacer una copia en mi computadora, en mi celular, en un puerto USB o cualquier dispositivo periférico. No puedo alojar copia. Lo puedo hacer, pero es una infracción. Normalmente tiene una restricción tecnológica anticopia, pero cualquier persona que conozca algo del sistema podría hacerse una copia. Esa copia es infractora. No puedo hacer eso. Ahora, si yo compré la versión electrónica, por ejemplo, la plataforma eLibro, que es de uso de material didáctico para bibliotecas, universidades, etcétera, esa plataforma, en los términos y condiciones, permite la copia. En ese caso, ese libro electrónico que está alojado en este tipo de plataforma tiene copias permitidas. Y esas plataformas pueden tener, básicamente hay 3 modelos: el que tiene una copia por cantidad, que permite a la universidad, a la materia, al docente, a la facultad, etcétera, bajar hasta, por ejemplo, 25 copias, o bajar las copias necesarias por un año, un cuatrimestre, por un tiempo. En fin, las que tienen libertad, tipo Netflix, que tienen repertorio abierto, pueden hacer cualquier cantidad de copias mientras dure la suscripción.
Yo pagué un mes de suscripción, puedo acceder a la cantidad de contenidos disponibles y copiarlos a todos si quiero. Lo que no van a poder hacer es reproducirlos más allá de esa copia para ese fin, lo que dicen los términos y condiciones de la licencia de la plataforma. Bueno, empiezan a aparecer cada vez más preguntas, Mónica, pero acá alguien dice, bueno, entonces en el campus no podemos subir los PDFs de los artículos, pero sí el link. A ver, PDF de artículos propios, PDFs, depende de en qué condiciones está ese PDF. Si el autor del PDF, si es el profesor, obviamente no hay ningún problema. Si es un tercero, pero autorizó la utilización, no importa esté en PDF en realidad es para, el PDF tiene dos funciones, pero la más básica es proteger lo que se llama la intangibilidad del contenido. Yo lo mando en PDF porque no quiero que alguien me lo, como hacían los glosadores en la Edad Media, me agrega algún comentario en el medio, ¿entendés? Es para garantizar la intangibilidad del contenido tal como el autor lo dijo. ¿Se entiende? Ahora, si ese PDF tiene un link o tiene el PDF, uso el link cuando no puedo publicar el PDF en el campus, utilizo el link para que el alumno pueda acceder a ese contenido. Pero si ese PDF puede ser de acceso libre y gratuito, o la cátedra, el docente o la universidad tiene permiso para usarlo, acá en la Argentina, si es publicado en la Argentina, CADRA permitiría el uso, puede publicar el PDF, no hay problema, pero recuerden que cada caso es un caso, que hay que ver en qué condiciones los titulares lo pusieron a disposición. Bien, en la línea de trabajos de los estudiantes, Miriam dice, nosotros solemos usar fotos sacadas en el taller, en FADU, entiendo que es, en las enchinchadas, ¿no? En estos tableros que suben los materiales. Sí, el tema de la foto es un problema, porque la regla legal es que la foto, y ese tipo de foto requiere doble autorización, la del fotógrafo, que sería el autor de la obra, pero además la foto contiene retratos o imágenes de personas que tienen protección por derecho de imagen. Si fuese en Europa, en Estados Unidos, no habría problema porque estarían dentro del fair use o dentro de las excepciones amparadas por la ley, pero nosotros no tenemos excepciones. Así que lo lógico, si pueden, solo si pueden, hay casos que se puede hacer y otros que no, que pidan una suerte de permiso general cuando inician la cursada, el taller o lo que sea, que digan, primero que anuncien y les pidan permiso, chicos, alumnos, compañeros, lo que sea, vamos a sacar fotos en el curso del taller, del dictado de la materia, del trabajo práctico, de la exposición, de lo que sea, vamos a sacar fotos o vamos a filmar, queremos saber si ustedes nos autorizan a que lo podamos utilizar en la cátedra, colgándolo, si son fotos en los pasillos, todas las facultades del mundo tienen corredores con información relativa a las actividades académicas, etcétera, o en el website de la página, en el campus de la facultad, universidad, todo eso, pero pidan un permiso, aunque sea un permiso general, yo creo que estarían cubiertos, para prevenir cualquier reclamo posterior. Sobre todo porque los permisos tienen un fuerte efecto disuasivo, psicológico disuasivo. Cualquier cosa ustedes tienen que decir, bueno, pero yo les pedí permiso, o la cátedra solicitó permiso para sacar estas fotos, o para grabarlos, el uso es exclusivamente académico, lo que sí tiene el que saca la foto, el responsable, si lo llega a publicar en internet, tiene que restringir ese acceso público, mejor dicho, no lo puede poner en acceso público, porque cualquiera podría verlo, tiene que restringirlo a los amigos, amigos, a las opciones que le dan redes sociales como Facebook, que hoy son o Instagram, que son muy utilizadas y muy útiles para las cátedras, pero restrinjan el acceso a ese material a los miembros, amigos, miembros, o lo que sea, no lo hagan público abierto, digamos, porque sí podría causar un perjuicio
un uso realizado por un tercero, pero como consecuencia de que este docente o este alumno o quien fuese publicó sin restricción ese material, y puede causar un perjuicio. ¿Qué debería hacerse si encontramos una publicación propia publicada por un tercero sin cita o un fragmento de publicación propia? Bueno, podría ser sin cita por un error, pero no deja de ser un uso infractor. Si detectamos material de nuestra autoría o nuestra propiedad en Internet, en un uso no autorizado por nosotros, hay que, normalmente son contenidos que se difunden a través de plataformas como los buscadores, Google en general, o otro tipo de redes sociales, YouTube, Twitter, etcétera. Ahí hay que, si tenemos los datos, el link del sitio web que lo está publicando, informarle que ese es un contenido no autorizado e intimarlo a que lo baje inmediatamente bajo perjuicio de accionar legalmente. Eso por un lado. Y después a la plataforma, llámese Google, lo que sea, notificarle, y ahí sí, con el link y todos los enlaces que identifiquen o los URL que identifiquen la fuente de ese contenido, notificar que todos estos links o URL son de usuarios infractores, que por favor bloqueen esos contenidos de los cuales el denunciante es el titular. Es una cosa muy sencillita. Fíjense que todas estas plataformas tienen una solapa de denuncias o de informes, búsquenlo e infórmenselo. Eso se hace por un mail únicamente, no requieren mandar cartas, documentos ni nada. Si persiste esa actividad, va a haber que requerir por ahí el envío de una carta documento, siempre y cuando el infractor esté en la Argentina. Si está en el exterior, olvídense, solo nos queda el camino de denunciarlo ante ese ISP, ese Internet Service Provider, que es el que está alojando ese contenido infractor. Ese tiene una responsabilidad subjetiva indirecta, pero una vez notificado de que está alojando un contenido infractor, Google y el que fuere está obligado a bajarlo, y está obligado bajo la ley de Estados Unidos, la Digital Millennium Copyright Act, que lo obliga a bloquearlo. Tiene un sistema que se llama Notice and Taken Down, pero no importa, con eso es suficiente. Mándenle un mail o un informe a la solapa que corresponde y debe ser bloqueado. Flavia pregunta, ¿los videos que están subidos a YouTube pueden compartirse en el aula virtual? Sí, con el sistema, sí. A ver, siempre fíjense los términos y condiciones de uso. Si se permiten o no se permite. En general YouTube lo permite. Lo que no permite YouTube normalmente es que se haga una copia. Esas copias, casi les diría en el 100% de los casos, son usos infractores. La comunicación pública de contenidos publicados en cualquiera de estas plataformas es de uso libre, libre a través de alguien que ha suscrito a la plataforma, sobre todo que se hace con fines educativos en el marco de un aula virtual. Nosotros hemos usado un capítulo de Los Simpson para enseñar derecho de autor o un fragmentito. No lo copiamos, lo que hacemos es poner el link donde está publicado de la Warner y lo usamos, excepcionalmente, porque lo mío es derecho, digamos. Pero las áreas que trabajan con mucho material de estas características pueden usarlos, reitero, en los términos y condiciones de uso, pero en general la comunicación pública se puede usar sin problema, no copiar. Bueno, vamos terminando. Hay acá, ¿qué pasaría? Una última pregunta. ¿Qué pasaría con las clases grabadas por los estudiantes? Lo mismo, porque una vez que la clase ha sido grabada, estamos ante una obra audiovisual, digamos, todas. Recuerden que el único requisito de protección del derecho de autor es la originalidad, y esa originalidad es mínima. Así que todas esas clases tienen originalidad porque además son todas distintas. Es como una obra de teatro, aunque se represente la misma obra, cada representación es única y repetible. Así que originalidad tienen el mismo criterio que utilizamos para los demás contenidos. Si lo graban por iniciativa de los alumnos,
traten de fomentarle que entre ellos se autoricen, y si hay imágenes o personas, identifican alumnos, docentes y demás, pedir permiso, es decir, vamos a grabar la clase, la podemos usar, primero el permiso para grabar, aunque sea verbal, debería ser por escrito, pero a ver, si pedimos demasiados requisitos, por ahí es imposible que lo hagan, pero sí el uso honesto de ese material, es decir, vamos a grabarlo, están todos de acuerdo, nos autorizan a grabarlo, lo vamos a grabar y lo vamos a publicar en el campus o donde sea, o lo vamos a compartir por mail, o pueden ser un Classroom, cualquier recurso de los que existen hoy en abundancia, para fines educativos, porque lo que hace que eso sea legal es que no hay un uso comercial y no se causa daño porque le estamos pidiendo permiso por si la imagen de las personas que están, alguna pudiese sentirse afectada con un uso no autorizado. Entonces, recuerden de pedir permiso, que es lo que corresponde, es un uso honesto, es de buena fe, y después indicar en qué uso y mantenerse en ese uso. Traten de que ese uso, si es publicado en un aula, para uso en un aula, en un marco virtual, no salga de ese ámbito. Traten de que tenga una restricción tecnológica mínima, que no sea usado fuera de ese ámbito, y pónganle como condición en ese campus o donde sea usado que ese material es exclusivamente de uso didáctico en el marco de la materia tal o cual, taller, carrera, lo que fuere, lo que indique la legalidad del uso, ¿no? Bueno, sí, en ese sentido dicen que hay estudiantes que graban clases y las suben a grupos de Facebook y no piden permiso. Sí, lo sé. Deberían generar cierta política al respecto, de la importancia del respeto por el derecho propio y el ajeno. Es de una buena práctica, digamos, pedir permiso, porque imagínense que no solo pedir permiso, restringir el uso al grupo. No está mal que compartan una clase entre ellos, pero ser conscientes de que eso no puede estar publicado libremente, si hay imágenes que exceden la de la propia, digamos. Yo con mi imagen hago lo que quiero, pero no lo puedo hacer con la imagen de tercero. Imagen y comentarios o cosas que a lo mejor se pueden hacer en el marco de una clase, pero no debería salir del ámbito de la clase y de los que participan en la clase o los que tengan un vínculo pertinente con esa clase, un docente, un jefe de trabajo práctico, no lo sé, pero traten de hacer doctrina en ese sentido del respeto, del cuidado que tienen que tener con el uso de estos materiales. Ningún problema de acoso existiría en Internet si la gente tuviera más prudencia en lo que publica en Internet, lo que autopublicamos en las redes sociales. Las redes sociales son vidrieras que llegan al mundo entero, por eso es muy importante, y algo antes que me olvide, cuidado especialmente con el uso de imágenes de niños o de menores. Yo sé que en general un docente lo hace de buena fe, pero eso está totalmente prohibido, hay que pedirle permiso a los padres o a quienes tengan los derechos sobre estos niños, pero traten de evitar ese tipo de uso, y lo demás, la recomendación es informar que se va a publicar y restringir los usos a ese ámbito puramente educativo, y no quiere decir que no lo usen en Facebook, por supuesto, todos tenemos usamos Facebook con fines docentes, pero restrínjanlo al uso de los participantes, nada más. Bueno, Mónica, no, creo que no hay más preguntas, aunque a lo mejor hay más inquietudes. Por el momento no veo más preguntas en el chat. Creo que te hemos bombardeado con distintos temas y distintas inquietudes. ¿Hay algo que se está reviendo en términos de protecciones para el sistema educativo, como en otros países, en relación no a esta situación puntual, a lo que queda de esta situación puntual, al día después, si esta situación provoca reflexiones que no den respuesta por la emergencia, sino bueno, tenemos que cambiar desde derechos de autor algo a futuro? Excelente pregunta, por supuesto que hay que cambiarlo, porque, a ver,
yo hago derecho de autor y quiero un mundo con derecho de autor, pero quiero un derecho de autor adaptado a los nuevos entornos tecnológicos. Mi opinión personal no es lo que dice la ley argentina, tal vez no sea compartido por la doctrina autoralista en general. Mi opinión es que esos derechos exclusivos, ese candadito que tiene la propiedad intelectual, debería estar limitado únicamente a un acto, que es el primero, el de fijación o publicación. Una vez que yo autoricé la publicación, a partir de ahí deberían ser licencias obligatorias, de modo tal que la gente lo use con los fines para el cual fue creado ese material, incluso que compense con las regalías adecuadas, pero eliminar el tema del permiso, sobre todo con usos usos con fines educativos o lo que se llama para la ilustración de la enseñanza. Y en general, creo que una cosa es el mecanismo de licenciamiento, de compensación a los creadores, editores, productores, docentes, investigadores, etcétera, etcétera, pero otra cosa es tener un sistema de derechos exclusivos en un entorno que, en el ámbito de la enseñanza, yo creo que esto no tiene retorno. No quiere decir que se elimine la presencialidad, no, claro que no, pero estos formatos digitales, el mundo no tiene retorno. El mundo da cuenta de que la evolución tecnológica nunca volvió al pasado, pese a que alguien pudiese sostener que el pasado fue mejor, desde el punto de vista tecnológico es un error. La humanidad siempre ha avanzado hacia el futuro. Nuestro derecho de autor es un derecho de la era industrial. Surgió en Inglaterra en 1710. Mutatis mutandi, ese es el derecho que rige hoy. Entonces necesitamos flexibilizarlo. Para terminar, los países anglosajones tienen la ventaja del fair use, que es que no tiene, ese fair use no lo determina un legislador a priori, sino que son los jueces, caso por caso, y en el contexto de la realidad, determina si ese material va a ser usado o no. No solo incluye el derecho de autor, sino también las patentes. Hoy las patentes es un problema muy interesante por el tema del virus, de esta pandemia, etc. Es decir, ese fair use o ese sistema anglosajón se adapta mejor a los cambios de los entornos tecnológicos. Así que mi recomendación a futuro, y cuando todos volvamos a la normalidad, que eso debe ser revisado. Y para terminar, con un simple agregado al artículo 10 de nuestra ley, que establece las excepciones, el derecho de cita, de agregar lo que se conoce como la regla del triple test, que es que, en principio, cualquier material protegido por derecho de autor podría ser usado libremente, en algunos casos en forma gratuita, otros con una contraprestación, una remuneración equitativa, siempre que sea en un caso particular, que no cause un perjuicio injustificado al titular del derecho y que no afecte la explotación normal de la obra. Todos los casos que ustedes mencionaron en este chat, en esta charla, serían casos que serían amparados por esta regla del triple test o de los 3 pasos. Entonces, eso que llevaría 3 líneas en la ley, y creo yo que no debería generar resistencia, porque la Argentina es parte de todos los tratados de propiedad intelectual que todos incluyen esta regla, porque si no se hace casi imposible no cometer una infracción. Si queremos educar bien, queremos tener contenidos educativos o una educación de calidad, necesitamos un acceso mucho más abierto a estos contenidos, lo que no significa que afectemos nuestra propia industria editorial. Por eso es que tiene que ser en un razonable equilibrio. Bueno, ha sido un placer, me encantó estar con ustedes y quedo, por favor, Silvia, te pido que les des el email mío. Que mira, si te parece, estamos teniendo un espacio que es de un foro público, a lo mejor se pueden hacer las preguntas ahí, porque a lo mejor se puede llegar a repetir y a lo mejor no implica que todos tengan que hacerte una pregunta y solamente con leer algunas respuestas. Si te parece, bueno, primero agradecerte todo lo que has compartido con nosotros
la generosidad, la cantidad de ejemplos para poder entender esta situación que también es compleja y que se cruza con la incertidumbre y todo lo que como docentes estamos aprendiendo en esta nueva etapa. Pero si te parece que analizamos por ahí, en el chat te están agradeciendo, te están diciendo muy claro, muy gracias por los ejemplos, excelente charla, ojalá estemos en contacto. Así que bueno, un placer tenerte. Gracias Patricia, porque Patricia Piccolini, la subsecretaria, es quien convocó a Mónica, así que bueno, agradecerle a ambas. Y si te parece, después te damos este contacto de este foro en donde así la gente puede ir haciendo preguntas y de alguna manera vos podés ver de manera general qué respuestas haces. Bueno, si llega a haber después algo particular, obviamente quedan libres todos los participantes, ¿no? Bueno, sí, con muchísimo gusto el foro me parece adecuado porque seguramente que muchas preguntas pueden tener una única respuesta. Bueno, yo también les quiero agradecer, bueno, a vos Silvia, a Patricia, que es mi mentora, a todos los que participaron, porque entre todos construimos un conocimiento, y voy a hacer propaganda de un libro de la señora Piccolini. Perfecto. Por favor, muy recomendado para la gente que trabaja en el mundo de la edición o en la construcción de textos. No es por lo que haya escrito Patricia, yo también tengo una pequeñísima colaboración, sino justamente por es una antología que da, sobre todo para las ediciones digitales, da aportes muy, muy valiosos. Quedo disponible en el foro y para cualquier consulta vinculada a este tema, lo contestaré con mucho gusto. Bueno, hasta otro momento entonces y estamos en contacto. Muchísimas gracias Mónica, nos vamos despidiendo y nos volvemos a ver en la próxima. Hasta luego.